es curioso el énfasis que él pone, porque yo creo que hay un momento en el cual él debe percibir un cierto revuelo en las bancadas demócratas o en parte de la bancada demócrata, porque luego aquí como bien sabemos, congresistas y senadores tienen votantes muy diferentes en áreas muy distintas y pueden votar opciones que no se corresponden estrictamente con las ideológicas de su partido. Pero él hace un énfasis muy particular que no nos deja ver la cámara exactamente de por qué él, por si acaso, lo recuerda. Dice, cuando él habla de la fe y la familia, dice, nuestro lema es creemos, pero lo hace con un énfasis como intentando dejar muy claras las cosas. No, yo quería que Antonio comentara lo que ha dicho antes durante la pausa publicitaria sobre el caso de Obama, que no salió para nada este tema, ¿no? Bueno, sí, es que es muy notable. Cuando has visto durante muchos años el discurso del Estado de la Nación, es muy difícil que no saliera la apelación a Dios, a la familia, etcétera. Eso desaparece en términos prácticos en la época de Obama, donde yo recuerdo discursos del Estado de la Nación en el que no se menciona absolutamente nada la figura de Dios. La única apelación a la familia es para mencionar una exención de impuestos a las familias sin hijos, que es una cosa también curiosa, es decir, y por supuesto nada referente a la religión, excepto para justificar el islamismo o el islam como una religión de paz y no criminalizarla. Es decir, para eso sí dedicaba un cierto tiempo. O sea que hemos vivido una época muy a la europea en ese sentido en Estados Unidos, que ahora mismo pues tiene una respuesta clara en esta asertación de Trump, que ha querido dejarlo clarísimo. Pero es que esto era lo normal, y si uno ve un discurso de Reagan, bueno, es que la apelación a la familia tradicional, a la fe, a la figura, a lo sagrado, en definitiva, es decir, ese respeto por lo sagrado, que efectivamente pues es el origen de Estados Unidos, el lema de Estados Unidos, y que preside pues prácticamente la vida diaria americana en muchos estados, donde se sigue haciendo una oración antes de empezar cualquier ceremonia, incluso en las propias escuelas. Es que está en el origen de su poblamiento originario. Es que los primeros que llegan en el siglo XVII, 150 años antes de la propia formación de los Estados Unidos, son emigrantes que huyen de la persecución religiosa, por cierto, de la Europa protestante, no de la Europa católica. Y claro, lógicamente, ellos van a formar allí una especie de comunidades utópicas basadas en sus creencias religiosas muy simplificadoras, ¿no? De buscando una vida, claro, buscando una vida muy sencilla, muy simple. Una vida puritana. Eso es, en gran parte puritana. Pero yo tengo que contradecirte en esto, porque efectivamente el poblamiento original es esto, la población original es absolutamente religiosa, pero sí que hay que reconocer que los padres fundadores, no ya lo que son las colonias, sino cuando empiezan como país, los padres fundadores son muchísimo menos religiosos que la población, pero muchísimo menos. Y diremos más incluso, y es muy significativo, esos primeros emigrantes de carácter religioso en los Estados Unidos jamás, al contrario de lo que hizo España allí, jamás intentó convertir a los indios. Formaron sus comunidades religiosas y se olvidaron absolutamente de todo lo que había allí antes que ellos. Cosa que no hicimos los españoles, por cierto. Bueno, es que ellos no consideraban que estuvieran en la Commonwealth, quiere decir que no consideraban que los indios fueran el país, parte del país. De hecho, el país se ganó exterminando a los indios, o sea, así es como se gana el país desde el este hacia el oeste. Sí, territorialmente sí, pero el país se ganó de otra manera. La importancia de Dios en Estados Unidos, trabajándolo. La importancia de Dios en Estados Unidos es absolutamente incuestionable. Otra cosa es de qué Dios estamos hablando, y es tremendamente común que cuando muere alguien que no era especialmente o que apelaba no solo a un segmento religioso, se le haga un servicio, como dicen ellos, multidenominal, ¿no? Es decir, non-denominational. Eso es, o sea, que no es solo para cristianos, ni solo para judíos, ni solo para musulmanes, sino que se hace una apelación a Dios, entendiendo como Dios puede ser el Dios cristiano, y dentro de cristiano puede ser el católico, puede ser anglicano, puede ser... O puede ser el Dios de los judíos. Esto es fácil ver cómo lleva a una especie de ateísmo práctico. Bueno, claro, es decir, que al final... Pero bueno, es Dios, cualquier espiritualidad, pues al final... No es que digan cualquier Dios, sino
que el dios de los musulmanes, el de los judíos y los cristianos es respetado. Es decir, el dios de cada uno es respetado. Y todos respetan que cada uno rece a su dios. Es decir, que se entiende que son religiones distintas. Pero sobre todo, perdonadme, es que el ser humano no es la última apelación. Pero no se cuestiona exactamente, no se cuestiona la existencia de Dios. Esta es la gran diferencia. Hay un respeto a lo sagrado. En la moneda. En el dólar. Sí, pero yo precisamente quería decir a este respecto que una de las, digamos, para mi manera de ver el gran triunfo de Donald Trump, lo que más ha conseguido, porque muchísimas otras cosas pues, realmente hay que reconocer que no. Por ejemplo, pues vamos a olvidarnos de las aventuras imperiales y vamos a traer a los chicos a casa, pues eso, pues no ha podido ser, o todavía no ha puesto ni un ladrillo del muro, en fin, todas esas cosas que digamos que eran las que más llamaban la atención y estimulaban la imaginación de su votante, nada. Pero hay una cosa que ha sido fundamental en Trump y que sí está conseguida, incluso si no hubiera abierto la boca, y es que ha dado permiso al americano para ser políticamente incorrecto y para poder defender otra vez los valores tradicionales que, como has dicho antes, han tenido un eclipse espantoso, pero espantoso que en los medios es ya increíble, o en Hollywood, es decir, la inteligencia americana es que no consiente ninguna apelación a Dios. A mí me parece bien que echéis agua a esa apelación a Dios. No, al revés. Pero os diré una cosa, vamos a ver, el hecho de que un presidente de los Estados Unidos hable de algo y lo mencione, de entrada hace que exista. Es decir, aquello de lo que no se habla no existe. Aquí en España hay cosas de las que no se hablan y la gente da por no existentes. Y por tanto no producen ningún debate, ni ninguna reflexión, ni ninguna crítica. Allí son capaces de hablar de esto. Y es capaz de hablar un presidente que no es especialmente religioso. Claro, quien escucha no se caracteriza, ni nunca se ha caracterizado por ser especialmente religioso, pero entiende... En lo personal. Ahí pero entiende que como institución... que marcar una diferencia. Claro. Y yo creo que esto es importante decir, porque se está dando en Occidente, en todo Occidente, una cuestión bastante curiosa, y es que quienes profesan esa creencia en Dios con carácter personal en muchos casos tienden a no defenderla con un carácter civilizatorio y por el contrario estamos encontrando una defensa civilizatoria incluso encarnizada en personajes que en lo personal pues pueden ser hasta ateos, pero que entienden que esa civilización cristiana es la civilización. Macron dio un pasito en ese sentido. Absolutamente. Sí, señor. Sí, señor. No, pero y con respecto a lo que decía Carlos, yo no creo que Carlos estuviera echándole agua a ese vino. Todo lo contrario. Lo que está diciendo es que efectivamente ha introducido, lo decía Iván antes también, ha introducido ese lenguaje en el del americano corriente y le ha dado permiso para no tener que hablar prácticamente en clave, como hay que hablar en Occidente hoy, con palabras particularmente escogidas para no molestar a no sé cuántos miles de colectivos ya que debe haber organizado. Y subvencionados. Y subvencionados. Esa es la razón de que estén organizados, claro, en último término. Subvencionados y además con tus impuestos. Pero además es que, en mi opinión y por lo que pude pulsar la campaña de Trump, que seguí mucho a raíz de aquella estrafalaria afirmación de Carlos Esteban de que iba a ganar Trump y que a mí me producía tanto regocijo y tanto jolgorio a su costa, tengo que decirlo, y fue él, evidentemente, quien acertó, es que yo creo que eso ha desempeñado un papel muy importante a nivel psicológico en su victoria electoral. Que yo creo que el americano ha visto la posibilidad de liberarse de todo eso. Y hay una América que efectivamente es el noreste, que efectivamente es la vieja Nueva Inglaterra y es California y son las mecas del ultraprogresismo. Pero hay una América inmensa entre esos dos polos que son todo lo contrario.